Una fecha que tenemos que tener en nuestras cabezas es el año, la década, no una fecha exacta diría, pero sí, sobre todo el año 1950, la década de los 50. Supone un antes y un después en la producción, en la agricultura. En el año 1950 se lanza de manera generalizada lo que se llama la Revolución Verde, no la de Marruecos, esta es la Revolución Verde en relación a la agricultura. Digamos que es el momento en el cual se empiezan a utilizar de manera masiva y muy extendida, se empiezan a aplicar el uso de agrotóxicos, de agroquímicos, de insumos químicos para la producción agrícola, es decir, pesticidas, fertilizantes, etc. Se empiezan a hacer extensivos en la agricultura a nivel global, en todo el planeta. Además, esto va de la mano de una producción también muy determinada, que es el comenzar a utilizar grandes superficies de monocultivo de manera intensiva. Hasta ese momento había coexistido formas de agricultura de subsistencia, muchas veces, sobre todo en los países empobrecidos, África, bueno, muchos de los países de Europa eran países todavía empobrecidos, pero quiero decir, la agricultura de subsistencia era algo que coexistía con los grandes latifundios. Yo no voy a entrar a describiros el esquema del reparto de la tierra, que es algo apasionante también y tiene mucho que ver con la reforma agraria, pero me voy a limitar simplemente a la producción de alimentos, ¿vale? Pero sí que tenéis que tener en cuenta el mapa de que en la década de los 50 todavía coexisten muchas fórmulas de agricultura campesina y de agricultura de subsistencia en muchísimos países. A partir de ese momento se empieza a dar también una especie de adaptación al producir de una manera muy intensiva. Para ello necesitan pues, todos estos agrotóxicos para que las cosechas sean más productivas, se produzca más y esté todo el año la tierra generando alimentos, ¿no? Porque en contraste tenemos que la agricultura campesina, que la agricultura de subsistencia es una agricultura que tiene otra manera de trabajar la tierra, es una manera mucho más respetuosa, que respeta los ciclos de la naturaleza, que respeta, que diversifica los cultivos, por lo tanto la tierra de alguna manera se regenera y se vuelve a enriquecer, que contempla periodos de descanso para la tierra, etcétera, etcétera. Entonces digamos que a partir del año 1950 empieza a darse de una manera evidente la competencia entre dos formas de entender la agricultura. Evidentemente en la actualidad podemos concluir, porque para vosotros y vosotras que sois jóvenes, probablemente, salvo que tengáis experiencias cercanas de haber visto que en vuestros pueblos o en lugares donde viváis hay otra manera muy particular o minoritaria de trabajar la tierra, lo normal, lo que tenemos ya metido en la cabeza son grandes extensiones de cultivo en términos generales en todos los lugares a los que vamos, ¿no? Es decir, se ha sustituido de alguna manera aquella manera de trabajar la tierra por esta otra manera de trabajar la tierra, que es mucho más competitiva, que ha desplazado claramente la diversidad, que ha supuesto una pérdida de biodiversidad salvaje. Los últimos 50 años han supuesto una pérdida de biodiversidad en cuanto a alimentos. Estamos hablando, se calculaba que se habían perdido miles de variedades de tomate, por ejemplo. Sí que es cierto que tenemos la percepción de que ahora vamos a los supermercados y podemos acceder a una gran cantidad de alimentos, ¿no? Llegas a la estantería del supermercado y tú tienes 87 marcas distintas de mermelada, 87 variedades distintas de pastas. Es decir, es cierto, aparentemente hay mucha diversidad alimentaria ahora. Bueno, pues todo lo contrario, eso es un espejismo, porque la base, la materia prima con la que se fabrican buena parte de los alimentos tiene que ver con la agricultura y con la producción de vegetales. Y hemos perdido muchas variedades precisamente por esta práctica agrícola. ¿Por qué? Porque lo que se promociona es el producir un tipo de alimento determinado que tenga una alta productividad y que sea fácilmente comercializable. Y luego, otro elemento fundamental de estas prácticas agrícolas intensivas y además de monocultivo tiene que ver con la pérdida de derechos. No solamente con la propiedad de la tierra, sino también con el desplazamiento de comunidades campesinas en muchos lugares, en muchos países del sur. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque también la tierra no solamente es lo que nos demuestra, es un buen catalizador que nos demuestra cómo están las relaciones de poder y sobre todo cómo se organiza socialmente en muchas comunidades, ¿no? La pérdida de derechos. Detrás, no sé si habéis terminado ya de poner lo que habéis desayunado. Buah, sí. Todavía me quedan platos. Todavía te quedan, no, qué barbaridad. Entonces, me podéis ir pasando, perdonad que corte así de golpe, pero sí, pero me interesa saber lo que... Vale.
No, perfecto. Sí, es una aproximación para que veamos de una manera práctica de qué manera también nosotros estamos consumiendo alimentos y cómo eso tiene un esquema y un reflejo en cómo se produce en los países del planeta, ¿no? Entonces, deciros que este esquema de producción agrícola a escala planetaria también tiene su reflejo aquí en el Estado español. España podríamos decir que es un caso paradigmático de cómo ha ido evolucionando el mundo rural. Decíais en la presentación que, muchas gracias, que estamos muy alejados y muy alejadas del mundo rural, ¿no? Que somos gentes muy urbanas. Esto no ha sido, es una construcción social que viene de largo en nuestro país. Viene concretamente, arranca del año 1959, cuando Franco, en el primer plan de estabilización económico del Estado, en aquel momento de la dictadura, plantean un desplazamiento gradual para asumir las cosechas de cereales que vienen de Estados Unidos, cuando empiezan de alguna manera a estabilizarse de nuevo las relaciones con Estados Unidos y empiezan a romper lo que era el régimen autárquico de aquel momento, empiezan a establecer relaciones comerciales y en las relaciones comerciales empiezan en su fase inicial por la absorción de parte de las cosechas de cereal que está produciendo Estados Unidos en países del sur de América Latina. Para ello se empieza a generar un cambio cualitativo en el modelo de consumo alimentario en el Estado. Empiezan a introducirse cabañas de ganado vacuno, granjas de ganado de vacas estabuladas para absorber esas cosechas. Entonces empieza a cambiarse el patrón alimentario, empieza a desplazarse el consumo de legumbres, que era muy típico en España. Nosotros, si tiráis de la gastronomía nuestra, veréis que muchos de los platos típicos de muchos lugares tienen base de cereal. Los arroces tienen base de legumbres, cualquier cocido, fabada, etcétera, etcétera. Tenemos un patrón alimentario muy diverso, muy rico, y eso es una cosa muy interesante y deberíamos, también es muy revolucionario tirar de eso y entender que tiene un esquema de producción organizada, muy campesina, muy agrícola y que hay que seguir reivindicándolo. En contra, nos empiezan a meter las granjas de vacas. Es cierto que en el norte y en determinadas áreas del Estado nosotros éramos grandes consumidores o se consumía la carne de manera ocasional. A partir de que empiezan a introducir las granjas de vacas empieza a producirse un desplazamiento del consumo alimentario de legumbres y cereales hacia el consumo de carne de una manera intensiva. Tenéis que tener en cuenta que para producir 1 kilo de carne en el planeta, a escala global, se necesita producir 5 kilos de cereal, con todo lo que eso significa, no solamente de uso intensivo del suelo, sino de emisión de contaminantes y de emisión de CO2. Por supuesto, las cosechas de cereales de monocultivo de manera intensiva se están produciendo, insisto mucho, en países del sur. Eso significa que estamos no solamente agotando los territorios, no solamente contaminando acuíferos, sino que estamos generando un tránsito de mercancías permanente en el planeta que está emitiendo toneladas y toneladas de CO2 para alimentar vacas que en muchos casos nos comemos en los países del norte. Porque los habitantes de esos países del sur no tienen acceso a esa carne. Ni siquiera tienen acceso al cereal que van a consumir esas vacas. Por lo tanto, estamos hablando, cuando hablamos de crisis alimentaria, dimensionarla es importante, porque el hecho de que yo me coma un filete todos los días aquí, significa que hay un señor, una señora, una familia en el sur que no tiene acceso a ese cereal y que está sustrayendo la base alimentaria de países del sur, y eso es importante. Por eso hay que reducir el consumo de carne, es decir, no solamente una cuestión de salud personal, sino, por ejemplo, tiene también que ver con que el esquema de consumo aquí está muy relacionado con que la gente de otros países no puedan seguir alimentándose. Bueno, pues aquí en España lo que ocurrió, y sigo con el hilo de cómo se desarrolla el esquema agrícola y rural en el Estado, lo que siguió es aumentando, ya ha seguido aumentando el consumo de carne, ha seguido aumentando la tendencia a que tengamos cada vez más ganado estabulado, se han ido desplazando el cultivo de variedades locales y luego, sobre todo, la entrada en la Unión Europea ya sí que supone la consolidación de un paradigma de la economía. La caracterización del capitalismo español, que pasa, como ya sabréis, porque lo hemos hablado en muchos espacios, tanto en el partido como en la UJC, pasa por el desarrollo del sector del ladrillo y por la pandereta y por el sector turístico, es decir, tenemos un desarrollo económico basado fundamentalmente en el ladrillo, el sector servicios en relación al turismo,
lo que hace de alguna manera es desplazar todo lo que tiene que ver con el sector agrícola. Es decir, se desmantela el campo en España. Al contrario de lo que pasa en otros países europeos, cuyo motor económico sí que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura. Entonces, aquí en España se ha ido reforzando a lo largo de los últimos 30 años, se han ido desmantelando muchísimos espacios de producción agrícola que tenían que ver con modelos de producción familiar y cooperativo, se ha ido desplazando por la consolidación del latifundio. Ahí tenemos a la Duquesa de Alba como máximo paradigma de percepción de ayudas al campo y con el esquema que tiene. Ya sabéis que hace poco estaba el hijo de la Duquesa pegándole la bronca a los jornaleros andaluces, por esa dimensión que tienen de entender la agricultura en este estado. Y se han ido desplazando y se han ido pulverizando todas las ayudas a las cooperativas. También el esquema de la PAC está diseñado, la política agraria común, creo que tenéis una charla a lo largo del que ya os entrarán más. A mí también es un tema que me apasiona, no voy a entrar en él, pero bueno, cómo está diseñado precisamente para favorecer los latifundios, las grandes extensiones productivas, sobre todo monocultivo, y cómo se desplaza con ello pues cualquier otra alternativa organizada diferente que pase por un desarrollo rural diferente, ¿no? Es decir, las leyes se hacen precisamente para promocionar un esquema económico concreto. En el caso de España se ha penalizado mucho la agricultura y se ha promocionado dentro de la agricultura, de lo que quedaba, los grandes latifundios y las grandes producciones a ese nivel, ¿no? Hemos perdido muchísima biodiversidad en este país. La biodiversidad no es solo ligada a los espacios naturales, sino a los espacios agrícolas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, era una comunidad en la que había muchísima huerta. Yo he trabajado mucho en programas de agroecología aquí en la Comunidad de Madrid, impulsando programas concretos aquí. Y te da pena ver que hace décadas aquí producíamos muchísimo. Yo sé que venís muchos y muchas de fuera de Madrid, pero bueno, como estamos aquí, pues os arrojo un ejemplito que a nivel local, ¿no? Nosotros somos fuertemente dependientes de exportaciones, tanto de ámbito a nivel estatal como de ámbito europeo. Necesitamos importar muchísimos de los alimentos que consumimos y, sin embargo, tendríamos capacidad en la práctica de producir una buena parte de los alimentos que consumimos, ¿no? Esto es una política global orientada precisamente a que dependamos del exterior, porque nuestro modelo de desarrollo económico a nivel estatal es, como ya os decía, el sector servicios y el sector inmobiliario. Pensad también que el hecho de que dependamos de la producción de alimentos de fuera y de este esquema tiene un impacto también directo, no solamente en la pérdida de biodiversidad, sino también en la pérdida de derechos. Sobre la base de esta producción, de este modelo de producción de alimentos, también subyacen muchos de los conflictos que hay ahora mismo en el planeta. En el partido somos muy sensibles, en la JUVE yo creo que también, al conflicto de Colombia, por ejemplo. El conflicto de Colombia, la base del conflicto de Colombia tiene que ver mucho también con el reparto de la tierra y con la producción de alimentos, concretamente del aceite, con el cultivo de la palma. Sabéis que es el país del planeta con más refugiados interiores que hay. Se ha desplazado a muchísimas comunidades campesinas para apropiarse de su tierra, para poder generar grandes extensiones de cultivo de la palma. La palma sirve, entre otras cosas, para extraer un tipo de aceite vegetal. Os pedía que me contarais qué habéis desayunado, porque, por ejemplo, aquí me vais a permitir que vaya leyendo un poco algunas pinceladitas de lo que habéis puesto. Aquí hay alguien que ha tomado cereales con miel para desayunar. Cereales de desayuno, tostada de pan. Vamos a suponer que es pan de barra, ¿no? Que hemos tostado, café con leche solo, este estaba un poco justo. Tostadas, porras, café. No sé si estáis muy despiertos solamente con cafés, pero bueno, tostada de aceite, muy bien, muy sano. Zumo de naranja, colacao, tostada. Mucha tostada, ¿no? Tostada, más tostada, napolitana de chocolate, galletas. ¿Tomáis galletas habitualmente? Bollo de chocolate, cereales, galletas. Bueno, galletas, cereales, tostadas, bollitos, ¿no? Es lo que desayunamos habitualmente. Bueno, pues no he traído, pero si por curiosidad vais a casa luego, llegáis a vuestras casas
simplemente tomáis un tentempié, una galleta, un bollito y leéis en la etiqueta uno de los componentes con los que se hace la mayoría de la bollería, incluidos los panes, son los aceites vegetales. Bueno, pues los aceites vegetales, normalmente el aceite vegetal que se utiliza es el aceite de palma. El aceite de palma se extrae de la palma. Y aquí en España no cultivamos palma, no hay poca extensión de cultivo de palma. Normalmente el aceite de palma se extrae y proviene de los países del sur. Y Colombia es uno de los proveedores de aceite de palma. El conflicto de Colombia, que está generando muchísima violencia y muchísima gente desplazada, la base que tiene es el seguir produciendo este aceite de palma para poder seguir fabricando los bollitos que nos comemos todos y todas por la mañana en nuestras casas. Por eso es importante entender cuál es la dimensión de la agricultura, cuál es la dimensión de la producción de alimentos y cuál es la parte en la que todos también podemos hacer un trabajo y podemos diseñar estrategias locales para cambiar todo eso, ¿no? Entender también que 50 años después de la Revolución Verde, que nos prometía que se iba a acabar con el hambre en el mundo porque iban a ser capaces de producir alimentos suficientes para favorecer que no hubiera una sola persona que pasara hambre en el planeta, 50, 60 años después, lo que podemos constatar que es evidente es que ahora mismo hay más de 800 millones de seres humanos que no tienen para comer, que están al borde, están sufriendo hambrunas terribles, que hay alimentos suficientes para que esa gente no pase hambre, que es un problema de distribución de alimentos. Y es un problema más grave todavía en esta fase ya última del capitalismo, que es la que pasa porque la producción de alimentos tenga un reflejo en las bolsas, en la bolsa de Nueva York, que hace que las cosechas se retengan las cosechas de alimentos para especular con el precio de los alimentos en la bolsa. Sabéis que es allá, después de la última crisis financiera, el siguiente salto está siendo precisamente eso. Por eso está habiendo estos problemas de aumento de los precios de los alimentos en los países del sur. De ahí también muchos de los conflictos de los países árabes con las subidas de los precios de los alimentos tienen que ver con todo esto, con la cotización de muchas de las materias primas con las que se fabrican en bolsa, con la retención de estas cosechas para especular con ellas. Es decir, todo esto responde a un esquema global, a un esquema de capitalismo global, de imperialismo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con todo esto? Porque, bueno, en fin, esto está muy bien analizarlo, está muy bien saberlo. Yo me imagino que muchas de las cosas que os estoy contando o ya os sonaban o ya las conocíais, de hecho. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Qué acción revolucionaria llevar a cabo para empezar a transformar todo esto? Bueno, comentaros que en los años 90 empiezan a organizarse una serie de colectivos campesinos, de personas que están en el campo, de cooperativas agrarias, en torno a un proyecto, a un grupo internacional que se llama la Vía Campesina. La Vía Campesina, en los años 90, en una de las cumbres de la Organización Mundial para la Alimentación, la FAO, plantea el concepto de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria lo que viene a decir es que cada pueblo, cada región tiene derecho a organizar su propia política agraria, su propia producción de alimentos sobre la base del respeto a la naturaleza, teniendo en cuenta los límites del planeta, con criterios sostenibles, con criterios de justicia social y de trabajo digno. Y que tiene derecho a diseñar esos esquemas sobre la base de que la alimentación es un derecho humano fundamental, que todas las personas del planeta tenemos derecho a poder acceder a los alimentos y además a alimentos que sean sanos y que estén producidos con criterios de justicia social. A partir de ahí empiezan a hacer un trabajo muy interesante. Una buena expresión de lo que es el trabajo de la Vía Campesina es el movimiento Sin Tierra en Brasil, es la producción agrícola en Cuba, que es absolutamente, no en vano, no es baladí que el comandante, que Fidel Castro, está haciendo un trabajo tan valioso en la última década en torno a la ecología social, y que una de las expresiones más notables de ese trabajo tiene que ver con la producción agrícola en Cuba y con el hecho de que tienen un diseño avanzadísimo en producción ecológica, de cultivo ecológico, y sobre todo no solo en el reparto de la tierra, incluido el nuevo esquema que están planteando ahora, sino también en cómo se está produciendo, y están dando grandes lecciones de cómo producir alimentos desde una base ecológica. En Venezuela tenemos también una universidad que trabaja solamente en agroecología, es decir, tenemos experiencias valiosísimas, no solamente en países como Brasil,
que es un movimiento más organizado a nivel popular, sino también desde los países que son más cercanos a nuestra manera de pensar, ¿no? Como son el caso de Cuba o de Venezuela. Aquí en el Estado español también tenemos un reflejo, porque no solamente la soberanía alimentaria no habla solamente de qué trabajos, en qué lugares del planeta que para nosotros y nosotras son referencias, sino también qué cosas podemos hacer aquí en el Estado, ¿no? Aquí hay una plataforma de organizaciones agrarias que están trabajando el tema de la soberanía alimentaria. En Madrid está la ISAM, que es la plataforma madrileña, hay también a nivel estatal. Pero hay una cuestión mucho más descentralizada que tiene que ver con, no sé, os sonará que ahora parece que está muy de moda, por decirlo de una manera un poco frívola, el tema este de los grupos de consumo, por ejemplo, ¿no? Grupos de consumo de gentes que se organizan en torno a un espacio y empiezan a contactar directamente con productores que están produciendo en ecológico, ¿no? Para abastecerles de una parte al menos de la cesta de la compra. Bueno, pues eso es una iniciativa muy interesante que yo os invitaría a que hicierais un esfuerzo, si no estáis ya, en aproximaros a estos espacios. Son espacios que rompen sobre todo con las cadenas de distribución de alimentos y que se salen de los circuitos clásicos de la producción intensiva, de la distribución a través de los canales clásicos que están controlados por el capitalismo agrario, y que sobre todo buscan una nueva manera de consumir, siendo mucho más responsables. Permiten estar en contacto con los productores de manera directa. Nos dan una dimensión real de lo que ha costado producir una lechuga y sobre todo nos generan otra vez el criterio de confianza y el volver de alguna manera a estar en contacto con la tierra. Es decir, la lechuga no es esa cosa que crece de manera espontánea en la estantería del supermercado. La lechuga es esa cosa que produce un señor al que conozco que se llama Paco o que se llama Pepe y que me explica cómo se ha producido la lechuga, ¿no? Y eso nos devuelve de alguna manera, recupera el contacto con el campo de alguna manera. Pero es que además resulta que Paco se lo está montando de tal manera que tiene una pequeña explotación familiar o que tiene una cooperativa agrícola que ha vuelto a recuperar variedades locales que estaban desapareciendo, que ha vuelto a recuperar una relación laboral como igual con otra persona, que están generando pequeños proyectos de empleo descentralizados, que buscan el abrir brecha, circuitos comerciales alternativos que se salen del esquema del sistema y que están buscando en gentes como nosotros y como nosotras que nos organicemos para conocer eso, para ser altavoces de eso y para intentar montar redes alternativas que den respuesta a lo que hay organizado actualmente. Yo, por ejemplo, os decía que una parte del trabajo que he estado haciendo y que ahora mismo estoy haciendo en mi actual trabajo tiene mucho que ver con todo esto. Yo trabajo en un ayuntamiento y de alguna manera ya llevo años intentando insertar desde la administración, desde el trabajo que se puede hacer, el que podemos hacer muchos y muchas comunistas en las instituciones, tiene que ver, por ejemplo, con habilitar espacios para que esto sea posible, ¿no? Buscar espacios municipales, de titularidad municipal, para emprender proyectos de agricultura, de agroecología, que no agricultura ecológica, que eso también es una cosa muy importante que tenéis que diferenciar. La agroecología busca el criterio de confianza, no se utilizan agrotóxicos, pero no necesitamos un sello que venga avalado por ninguna institución pública. Manejamos sellos de certificación participados que me garanticen de manera participada y colectiva que ese producto se ha trabajado de una manera concreta, que no solamente no tiene restos químicos, sino que también se ha hecho con criterios de justicia social y de curro digno, que eso es muy importante, y con pequeños proyectos de autoempleo. Entonces, facilitar, plantear que se pueda producir alimentos dentro de esos esquemas con criterios de cercanía que rompan las grandes distancias y por lo tanto la necesidad de transportar alimentos emitiendo grandes cantidades de CO2, recuperar los mercados locales, el intercambio, no el trueque, no me entendáis como un trueque, pero sí el intercambio por ejemplo, sí el intercambio de semillas, ahí eso es muy importante, generar bancos de semillas, recuperar variedades locales, recuperar las relaciones en base a otros criterios. Todo eso es lo que trabaja la agroecología y todo eso es lo que significa soberanía alimentaria en un país desarrollado económicamente como puede ser el nuestro. Buscar espacios de producción, de comercialización, de intercambio y de consumo diferentes al esquema que hemos entendido hasta ahora. Buscar que los criterios de calidad, los criterios de confianza sean colectivos, estén construidos de manera colectiva, que seamos nosotros y nosotras
los que como sujetos activos participemos también en la emisión de los criterios de calidad, en la emisión de las garantías de que ese producto me llega de una manera determinada, porque mi criterio es el curro digno, porque mi criterio es entender que tengo que respetar el límite del planeta, que el planeta estaba aquí cuando yo llegué y debe estar aquí cuando yo me marche, ¿no? Todo eso, integrar todo eso en un proyecto también económico, ¿por qué no? Y bueno, pues trabajarlo. Yo no me voy a enrollar más, podría estar hablando hasta pasado mañana, pero bueno, me gustaría que participarais y que si queréis hablamos un pequeño turno de palabras. Sí. Bueno, yo quería preguntar, si estamos hablando de que como tú comentabas, la agricultura ha quedado un poco desbancada por lo que viene siendo la ganadería, ¿no? En ese sentido de que somos más consumidores de carne, pero en cierto modo, bueno, pues yo por lo menos lo veo así en mi entorno donde yo vivo, la ganadería también se ha hecho parte importante de la agricultura, o sea, y de lo que significa la soberanía alimentaria también, pero la ganadería entendida desde la ganadería, bueno, por así decirlo, con cabeza, ¿no? De no las explotaciones intensivas ganaderas, que de las que tú hablabas, que todos esos cereales se exportan aquí para mantener esas reses de ganado y que en realidad luego ese cereal que se exporta desde países del sur, pues es totalmente manipulado aquí. No, esos animales no están comiendo un cereal como tal, están comiendo un cereal súper tratado que le hace engordar, ¿no? Y adquirir las características que quiere el mercado, pero también deberíamos de hablar un poco así de que en la soberanía alimentaria también entra el buen uso de la ganadería, ¿no? Porque en cierto modo los animales también son parte integrante de ese ciclo en el que ayuda a renovar la tierra por medio de su trabajo y de su vida allí, ¿no? Por eso es eso. Sí, sí, evidentemente la ganadería forma parte. La cuestión es que, yo por ejemplo soy muy crítica con la ganadería intensiva, la que come piensos, a las vacas a las que les ponen los parches estrogénicos para que se pongan muy gordas, porque al final el mercado exige que haya muchos kilos de carne. Si la vaca está más gorda, aunque sea con hormonas, tengo más kilos de carne, por lo tanto gano más dinero, ¿no? Ese es el esquema que no entra dentro del concepto de soberanía alimentaria. Sí, la ganadería, o sea, aquí esto no es una charla apología del vegetarianismo, porque además yo no soy vegetariana bueno, pues lo respeto, pero no lo comparto. Yo no como mucha carne, es cierto, pero sí es necesario entender que el consumo de carne es cuestión de reducirlo y que los animales además tienen una función muy dentro del ecosistema de la producción agraria muy importante, claro, eso por supuesto, pero claro, para que una vaca sea alimentada de una manera natural y sea una vaca feliz, que yo creo que eso también es una cuestión que tenemos que ver, que es que los animales estén tratados con cierta grado, o sea, estén bien tratados, necesita varias hectáreas de pasto. Entonces, claro, no es lo mismo una granja con 5.000 vacas con la cabecita metida en los dispensadores de pienso, eso es un esquema, y otro muy distinto es el que tú planteas, que por supuesto es importantísimo, ¿no? Bueno, yo quería comentar que también hay una cosa que se ha perdido mucho de vista en el tema de la agricultura y la ganadería, que ha sido la separación de estas, ¿no? Antes se tenía un esquema de que tanto la agricultura como la ganadería estaban más o menos en el mismo espacio, sí, y digamos que se interactuaban mucho. El estiércol se utilizaba para abonar el campo, los residuos de cosecha los servían para alimentar al ganado y se interactuaba de una forma que también era mucho más ecológica. La interacción entre la agricultura y la ganadería, y eso lo hemos perdido mucho de vista, incluso aunque cuando pensamos hoy por hoy en términos de agricultura y ganadería ecológica, y quizás el acercamiento de nuevo de estos dos sectores podría ayudarnos a llegar un poco a una agricultura sostenible. Sí, no, eso es fundamental, es decir, en general los ciclos de los residuos en términos generales son terroríficos, porque antes se hacían ciclos cerrados de alguna manera, ahora ya no, ahora ya exactamente el problema de tener ganado estabulado es que genera una cantidad de purines y de residuos altamente contaminantes por un lado, que no se pueden reutilizar, que además el residuo también tiene mucho que ver con la calidad del alimento que come el bicho, porque lógicamente deja unos restos contaminantes mucho más potentes que si come simplemente pienso o hierba natural, lógicamente. Y luego por otro lado la agricultura igual, es decir,
Entonces digamos que ya no es un esquema de círculo cerrado, sino que son como dos esquemas lineales, ¿no? Que generan una alta tasa de residuos y que desde luego no... y que es muy interesante, claro, lo que estás planteando, que eso es lo ideal. Pues, con lo que estás comentando de la producción de residuos agrarios, de los purines de las... Pues, en realidad sí que se puede reutilizar, o sea que es una práctica, por ejemplo, para la producción de biogás, para, por ejemplo, mantener la calefacción de las granjas. O sea, una planta de biogás es algo que está en un desarrollo muy bajo, pero que porque no le interesa tampoco, ¿no? Porque a la petrolera le interesa venderle también a la... Pero, queremos decir que ya estamos planteando esto, pues podemos plantear también la producción de ese tipo de energía, que sería como la autosuficiencia de la granja, ¿no? Porque con lo que sobra, luego una vez producido el biogás, lo que sobra sí que ya sirve como abono, porque ya no tiene ese componente contaminante. Entonces, sí, no, completamente de acuerdo, vamos, que a eso se tiende. Claro, cuando planteas proyectos agroecológicos lo que tiendes es a generar ciclos cerrados de materia y de energía, de manera que reutilices prácticamente todo y que todo genere, todo lo que sea potencialmente generador de energía pues se reutilice, o de compost o de lo que sea. Entonces esos son esquemas muy interesantes. En Cuba sí que hay muchas experiencias de plantas de biogás chiquititas asociadas a la producción de fábricas. Yo estuve allí en un proyecto concretamente y me llevaron a una que era alucinante, que con el resto de la caña lo que hacían era generar biogás, que luego el biogás alimentaba a la fábrica que producía el ron. Entonces era una cosita, pues además chulísima, pequeñita, muy currada, muy pensada y muy útil para esa realidad concreta. Sí, perdón. Nada, bueno, corregirte el tema, decías que en el norte de España se comía más carne. No, sí, bueno, eso seguramente sea verdad. No, pero que se... Históricamente, la dieta. No, que sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, soy de allí y te lo puedo corroborar. Pero precisamente igual, dijiste que la explotación era en base a cereales y demás. La explotación tradicional se dejaban las vacas, pues sobre todo en verano, en los prados, en las vegas o en las brañas, y luego en invierno estaban estabulados, pero no, y de hecho actualmente la gente que tiene vacas y demás no les da pienso, por lo menos la que yo conozco, claro. Incluso aunque sea para vender, les da alpacas de los prados que tú siegas por el verano y haces las alpacas y o así, ¿no? Y después, bueno, una cuestión que decías que era un poco el tema de la relación norte-sur, que nosotros estábamos quitando, o sea, el tema de los cereales en el tercer mundo. Yo a mí me gustaría hacer una apreciación porque no es tanto norte-sur y no es tanto nosotros no somos, esto forma parte de, o sea, son, igual que nosotros no somos cuando Repsol mata sindicalistas en Colombia, son las empresas, porque eso si no, al final el elemento clasista se queda atrás, ¿no? Y hay que entender que todo el proceso tanto de la destrucción de la pequeña agricultura, de la pequeña ganadería y demás, entra todo dentro de un proceso del capitalismo, ¿no? En su fase imperialista, ¿no? El proceso de monopolización, de concentrar cada vez más la producción y demás, y que eso lógicamente va a dejar atrás a los pequeños y los medianos. Y lo que se trata un poco es de pasar la soberanía alimentaria de las localidades, provincias, comarcas, a los intereses de las grandes empresas productoras. No es tanto norte-sur, sino... Porque, por ejemplo, cuando comentabas el tema de la PAC, que aparte de este proceso se acelera, o sea, que ya es propio y congénito con el capitalismo, ¿no? De tendencia a la concentración, a la monopolización, también se acentúa con la PAC, ¿no? Y no solo es, por ejemplo, que la duquesa de Alba reciba más dinero, es que, por ejemplo, hay una empresa que se llama Ebro Puleva, que controla, es la empresa que tiene la mayor cantidad de subvenciones. Y, por ejemplo, un elemento concreto para que veamos cómo se traslada esta soberanía alimentaria de las pequeñas, de lo cercano, de la soberanía alimentaria, soberanía nacional a nivel España importa. O sea, los últimos años con la directiva de la PAC y luego con la reforma que mete la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en determinados países, como puede ser España, se ponen cotas al tema del azúcar y España produce un cuarto
del azúcar que se consume. Entonces, no es tanto una cuestión norte-sur, sino que esa ley de la OMC, que luego se traslada a través de las directivas europeas y de la PAC, son leyes que precisamente están concreto por Coca-Cola y por Ebro Puleva, es decir, por las grandes empresas que son las que controlan la producción y la transformación de alimentos. Una cuestión de matiz. Sí es una cuestión de norte-sur en cuanto a la producción y el diseño del esquema de producción. No es una cuestión de norte-sur entendiendo que las transnacionales ahora mismo, digamos que no hay fronteras. Precisamente el imperialismo lo que te da es que la expresión de la transnacional no tiene una ubicación física concreta. Pero yo creo que son dos esquemas distintos. Una cosa es la cuestión, claro, porque sí tiene que ver con un esquema norte-sur la producción, en tanto en cuanto las mayores extensiones productivas están en los países del sur, no están en los países del norte. Y en tanto en cuanto la PAC tiene que ver también con proteger una parte de la producción europea, generando prebendas que sí establecen una dicotomía norte-sur clara. Las leyes agrarias, agrícolas, tanto las europeas como las norteamericanas, las estadounidenses, son claramente proteccionistas de cara a su agricultura. Por lo tanto, sí es un esquema norte-sur. Las condiciones de competitividad dentro del mercado capitalista de los productos agrícolas del norte y del sur son diferentes, porque sí que hay leyes que están establecidas para que así sea. Es decir, y sí hay un esquema, una línea divisoria entre norte y sur a ese nivel, ¿vale? En cuanto a la producción, porque la economía productiva lo que tiene es que ser algo tangible y físico, no la financiera, ¿vale? Pero la productiva sí, yo produzco en una zona concreta del planeta y sí hay un desplazamiento, ¿vale? Evidentemente, cuando hablo de nosotros y ellos, me refiero al esquema de consumo, no a que nosotros tengamos en propiedad las transnacionales y que seamos responsables de esa parte del diseño de la política global, lógicamente. Me refiero a que ser conscientes de que consumir en base a un esquema establecido por las transnacionales es algo que puede ser modificado y que en sí mismo también es un acto revolucionario. Entonces, tratar de organizarnos para generar espacios de consumo alternativos y generar proyectos cooperativos distintos, pues puede ser también una herramienta muy útil de cara a, no solo como herramienta de rebeldía, ¿no? Sino también como espacio de acumulación de fuerzas, que es súper interesante. Eso no lo hemos debatido, pero todo esto es un espacio de acumulación de fuerzas muy interesante. Genera muchísimas sinergias con gente que en principio no pensabas que estaba ahí y que de repente está y se organiza, ¿eh? Bueno, yo quería también, me veía importante un poco introducir el tema de la Organización Mundial de Comercio y cómo afecta también a la agricultura y a la ganadería. Y también que no hemos hablado del tema de la huella ecológica, que yo veo importante, sobre todo también el tema de la producción. No sé si todo el mundo sabe lo que es la huella ecológica. ¿Sabéis lo que es la huella ecológica? La cantidad de, digamos, el espacio físico que necesita un ser humano para satisfacer sus necesidades. Espacio físico, emisión de residuos y consumo energético. Todo eso da un índice de cantidad de planeta por habitante que se consume con el modo de vida concreto de cada uno de nosotros. Entonces la huella ecológica varía en función del lugar del mundo en el que se habita. Nosotros estamos consumiendo más planeta del que nos corresponde. Porque claro, la huella ecológica lo que directamente te pone es te inserta en la realidad de una manera salvaje, porque lo que te dice es, oiga, usted está consumiendo 3,5 hectáreas, si todos los habitantes del planeta tuvieran el mismo estilo de vida que usted, y si tuviéramos nuestro proyecto de emancipación del conjunto de la humanidad fuera viable y quisiéramos reproducir nuestro esquema de vida al conjunto del planeta, resulta que no sería posible porque necesitaríamos 4 planetas más, y es que tenemos solo uno. Entonces, o usted cambia su modo de vida, o tenemos un problema. Por eso nuestro proyecto de emancipación tiene que tener en cuenta estos pequeños detalles, sobre todo porque nos podemos encontrar que después de hacer la revolución no tengamos suficiente de todo para todo el mundo. Sí, de hecho tengo aquí datos que son bastante interesantes, vamos, me los he traído porque creía que es interesante escucharlos. Por ejemplo, hay lo que más o menos ahora mismo, siendo el número de personas que hay en el mundo, sí. Lo que se debería consumir en términos de hectáreas por persona serían 2,1 hectáreas por persona. Si haces la media de lo que se consume en el planeta, no está muy lejos. En el planeta se consume en torno a 2,7 hectáreas por persona. Se está consumiendo un poco más, pero tampoco muy por encima, que se reduciendo un poco se podría llegar a medir. El problema es cuando tú ves quién consume qué y quién no consume lo otro. Entonces tú, por ejemplo, ves los índices de Estados Unidos. Estados Unidos consume una media de 9,5 hectáreas.
por persona. Claro, es una Y pasada. España 5,4 hectáreas por persona. Entonces, nosotros estamos consumiendo una media de 5,4 cuando deberíamos consumir 2,1. Claro. Y si la media es 2,7, ¿quién no está consumiendo? O sea, ¿quién no está comiendo? Es la pregunta. Y ¿Quién eso no sí, come? quería llegar a la parte de la división norte-sur. Que eso sí existe realmente en términos de quién come y quién no come. Claro, Seamos sinceros. Dónde se producen los alimentos y quién Y se dónde- come esos claro. alimentos, dónde se consumen. Y eso sí que existe en términos de fronteras. Hay varias palabras, perdonad, porque como no conozco todos vuestros nombres... Sí, bueno, una pequeña cuestión que nos ha apuntado es el tema de que yo creo que va a ser clave en los próximos años de los combustibles ecológicos. Se supone que, es decir, entendido en un grupo de progresistas, pues es algo bueno, tener un coche que consuma combustible ecológico y demás, pero lo que no se cuenta es la cantidad de tierra destinada al cereal, que era para que comieran las personas, está quitando de producir alimentos para producir este tipo de combustible que en ningún momento se pensó así. Es decir, el combustible ecológico no se pensó como algo que cogiera el cereal y directamente lo transformara en combustible, sino que estaba pensado para que los restos de la producción de alimentos pudieran ser transformados en combustible. Y ahora se ha visto que el negocio es este, y probablemente el combustible ecológico, cuando está siendo muy progre porque no está contaminando, lo que está haciendo realmente es matar a la gente de hambre. Exactamente. Sí, yo creo que lo ha resumido de manera precisa y... A ver, no, yo voy a romper un poco el hielo con determinadas cuestiones que parece que nos dejamos, ¿no? Primero, yo tengo la concepción de que en el momento de implantar una sociedad socialista tenemos que ser más productivos que el capitalismo. Eso como primero. O sea, porque te vas a ver obligado a tomar una política exterior que tienes que defenderte. Pero otra cuestión es el mundo ecologista, ¿no? Entonces yo creo que pecamos de eruditos, directamente. Y por eso en muchos factores no tenemos campesinos jóvenes. Porque es que con qué coherencias de la universidad podemos hacer críticas a la caza, a los toros, a energía eólica, cuando nos fastidian nuestros bosques comunales, que deja a la gente, por ejemplo, en el norte, una plantación eólica significa llevarse medio bosque comunal, que es del Estado, de los campesinos por delante, y quitar medio productivo. Y entonces, primero, para construir el mundo rural habrá que tener gente en el mundo rural. Pero es que también al final, o sea, yo estoy viviendo ahora aquí en Madrid, soy gallego. O sea, es que también me parece un poco heavy que quien te dé lecciones de ecologismo sea un margaritero de eco, que ser ecologista es ir en bici por la casa de campo. Eso es ecologista, ¿no? Entonces, o sea, yo estoy en contra de los toros, no me gustan, pero ¿cómo vamos a entrar en determinadas comunidades que se dedican a eso? Es que la caza y los toros yo creo que ahí estás confundiendo términos. No, o sea, la caza, ¿no voy a matar al jabalí? Si No, me he pero cargado históricamente al la lobo. importancia de la actividad cinegética incluso para la limpieza de los montes y de todo eso, porque se ve que los cazadores normalmente, por lo menos en mi realidad, son los que limpian el monte porque quieren tener el monte limpio y demás. Otra cosa es llegar a la ciudad a matar a los toros, que es una cosa diferente que no tiene que ver. Sí, De pero... todos modos, el esquema, claro, además vosotros y vosotras, que muchos seréis estudiantes y estaréis en la universidad, sabéis que el diseño de todo el marco educativo tiene mucho que ver con cómo quiero que los curritos respondan a la realidad del desarrollo económico, de la caracterización del capitalismo local y, por lo tanto, qué líneas abro. Evidentemente, si el modelo de desarrollo capitalista español ha sido el ladrillo y la hostelería, no, el campo, o sea, se ha trabajado para que nuestras conciencias estén bien limpias de campo y por generar un esquema de campesino, pues eso, el paleto. O sea, a Francia tú vas y no hay paletos, o sea, hay gente en el campo a tutiplén, cualquier pueblo de mala muerte tienes todo tipo de actividades, hay una descentralización, a pesar de que es un estado centralista, hay una descentralización brutal de servicios públicos, hasta en el pueblo más enano, con lo cual tienes una percepción muy diferente de cómo es el esquema rural allí como es aquí. Entonces, claro, estoy de acuerdo contigo, no hay gente en el campo, pero es que el problema es que todo... gente hay, el problema es que no llegamos a ella. No, tenemos el 20%, o sea, tened en cuenta que en los años 50 en el estado el 80% de la población era rural y el 20% estaba en las ciudades. Ahora se ha invertido eso, ahora el 80% vive en ciudades y el 20% solo en el campo. Pero todo eso responde a un diseño muy bien pensado de cómo tiene que evolucionar la economía de este país, ¿no? Y cómo nos hemos ido alejando paulatinamente de eso. Romper con todo eso es muy complicado.
Pero yo no estoy de acuerdo en que tengamos que ser más productivos en el socialismo. Pero que te lo van a obligar. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, Porque no vas a poder importar cereales de Alemania o de otro lado. Hay que planificar. Entonces, yo lo que planteo siempre, en todos los espacios que puedo, es que hay que volver, y no por una Autosuficiencia. no es autosuficiencia, es planificación democrática de la economía, se llama. Y eso es lo que hay que hacer. Y la agricultura responde a las necesidades de las poblaciones donde están y de los territorios. Y yo planifico la economía de cara a generar, a cubrir las necesidades. Nosotros tenemos que hablar de políticas de demanda, no podemos hablar de políticas de oferta. Vale, pero... Y plantear el productivismo es un error porque es un esquema capitalista. Respondemos a las exigencias del capitalismo con indicadores capitalistas, políticas de oferta. Nosotros no estamos en eso, estamos en las políticas de demanda. El sujeto, las comunidades, las sociedades organizadas son el centro. Cubrir las necesidades en función de la realidad territorial es nuestro esquema y por lo tanto produciremos en función de las necesidades de las poblaciones. Yo sé cuál es mi esquema, pero también tengo claro que el momento de plantar una sociedad socialista no me van a dejar. Depende. No, depende. Bueno, quiero decir, pero vamos a ver, ¿de qué hablamos? ¿De qué socialismo hablamos? ¿De aquí en mi socialismo en mi país? ¿O estamos hablando de un proyecto socialista global? Vale. Estamos vale, si ya no podemos hablar de socialismo en nuestro país, llevamos ya al plan internacionalista, ¿no? O sea, aquí nadie nos va a atacar, nadie nos va a hacer boicot, nadie, pues... Pero estamos tienes que ser productivos, si no te hunden. Bueno. No sé para atrás quiere hablar y no estoy... Sí, perdón, es que estaba él pidiendo. No, bueno, era simplemente... Bueno, mi padre es un productor ecológico también, ¿no? Y bueno, yo sí que estoy también interesado también en el ámbito rural, lo que has comentado así un poco al final de tu exposición, el tema de cómo se puede apoyar estos tipos de modelos, pues si podéis profundizar un poco más, que se puede hacer también desde las administraciones, ¿no? Porque también se trata también lo que estamos comentando, pues un poco eso, pues, que además de la PAC que produce que cada vez se vayan acumulando las tierras en propietarios individuales, ¿no? Sobre todo grandes propietarios, ¿no? Pues además eso también genera el despoblamiento de las zonas rurales y un envejecimiento también de la población. Lo que se está haciendo ahora es que muchísimos pequeños agricultores y muchísimos proyectos cooperativos que tienen que ver con temas de agricultura ecológica se están organizando a escala local y están generando una red de, por eso os decía lo de los grupos de consumo, una red de grupos, una red de puntos de venta también, para que sean puntos de abastecimiento que permitan pues dar salida a la producción ecológica. Porque claro, el problema ¿cuál es? Que... Sí, pero eso es una organización también externa a lo público, ¿no? O sea, que también... Sí, pero bueno, son proyectos cooperativos y sí. Claro, lo público ahora mismo está dominado por el PP claro. Y lógicamente el problema, también chocamos con la realidad y nosotros y nosotras tenemos que ser capaces de generar esquemas económicos con una base de justicia social y curro digno que respondan también y que sean también un punto de combate ideológico también frente a lo que hay, yo creo, y buscar redes alternativas. Entonces, todo lo que sea cooperativo yo creo que es muy necesario también y hay que construirlo. Lo del tema del desarrollo de proyectos de agricultura ecológica local y agroecología es largo y es complejo. Te iba a decir, yo te doy mi correo y te doy todo porque hay cosas muy interesantes y hay redes muy potentes de gente. Está proyectos de producción de pescado, de piscifactorías ecológicas, pequeños proyectos. Y está siendo muy, muy interesante y está viendo que cada vez más gente se está acercando. Hay gente además muy cercana a nuestras maneras de pensar. Un poco en la línea de esto, que antes lo has comentado así un poco rápido, la diferencia entre agroecología y agricultura ecológica. No sé si te refieres un poco a que agricultura ecológica es más lo que las empresas quieren vender en base a necesidades entonces. Claro, la agricultura ecológica no tiene por qué tener, primero, la cuestión de la dignidad en el trabajo, de la justicia social, no tiene por qué ir aparejada. Es decir, la agricultura ecológica está bien desde el punto de vista de que compras un producto saludable y que no tiene pesticidas, pero nosotras y nosotros tenemos que dar un salto cualitativo. A mí no me da igual comer un tomate contaminado, un tomate sano y que sepa tomate, pero lo que sí me importa es que el esquema de producción de ese tomate además tenga asociadas una serie de elementos que para mí le dan el sello de calidad, ¿no? Por decirlo, participados, que es que la gente que haya trabajado produciendo ese tomate tenga condiciones de trabajo dignas y a ser posible pues con
una relación laboral diferente, cooperativa, modelo de explotación familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la agroecología da ese plus. Y la agroecología además no exige, se sale del circuito del sello ecológico, ¿no? Y busca lo que os decía antes, otro modelo de certificación, otro modelo de participación, digamos que da un salto cualitativo en el que se inserta también la cuestión de justicia social. Entonces, bueno, es más amplio, más... A ver, me parece súper interesante el tema de los grupos de consumo. Y de hecho ya podríamos ir pensando para de cada conferencia que hacer algún tipo de listado tal, para hacer algún acercamiento y para que todos nos pongamos las pilas en ese sentido. Hay una cosa que no hemos tocado y es el rollo de transgénicos. Sí. Claro, los transgénicos es que o sea, en realidad transgénico es desde hace 5.000 años, ¿no? En cuanto... No. O sea, en el momento en el que tú intervienes en la selección de un tipo... Pero no es un transgen, es que biológicamente es transgénico. Es decir, en el momento que tú haces una selección... Sí, pero una cosa es una selección y otra cosa es que tú inocules un trozo de un gen de otra cosa distinta dentro del patrimonio genético de una planta, ¿vale? Ya, pero, o sea, cuando tú haces selección, sí, haces eso de forma sí, pero... más paulatina, pero en realidad haces eso. Pero, es decir, nunca va a haber nada natural 100% en cuanto hay un mínimo de selección, sí, es bueno, o sea, no es nada malo. El tema es cuando ya se llega a la esquizofrenia a la que se ha llegado con el tema de que cadenas, líneas genéticas enteras en Estados Unidos se puede hacer, que puedes coger, patentar una línea genética de cierto cereal que le pertenezca a una persona en concreto o a una compañía y que sea la única forma de crear cierto general sea con esa cadena genética. Entonces eso llega a la esquizofrenia de que es que no, la única manera que tienes de cultivar eso es comprándoselo a esa compañía. Claro. Y además no puedes recoger, o sea, está manipulado de tal forma de que no puedes recoger ningún tipo de semilla para luego replantar, sino que la única manera que tienes es volver a comprarla, etcétera. Tienes que ser pesticidas. Sí. Sí, bueno, entonces, o sea, el rollo es ese, el explicar esa diferencia entre que biológicamente transgénico es, vamos, es la definición que tengo, rollo biología, en plan súper científico, es que es lo mismo, pero una cosa es de una forma paulatina y no agresiva, y la otra es de una forma absolutamente genética y directa. Sí. Pero a nivel biológico es diferente también, es decir, cómo se inserta de verdad, o sea, tú necesitas un vector genético que inocule el gen dentro del patrimonio genético de lo otro, son especies distintas, puede ser un bicho, o sea, por ejemplo, el maíz resistente al taladro, lo que se utiliza es una parte de un bicho en que se inocula en una planta. Tú, a través de la selección de especies vegetales, jamás llegarás a mezclar un gusano o una bacteria con una planta, o sea, es decir, el salto es cualitativo y el problema es que es lo que estás describiendo tú, que es muy acertado, que es que el problema es que quien hace eso son compañías multinacionales muy poderosas, farmacéuticas muchas de ellas, y que lo que están haciendo es apropiarse de las semillas del mundo, y además en España, por ejemplo, no se puede, los agricultores tienen prohibido guardar semillas, está penalizado, es decir, el patrimonio de generaciones y generaciones, los bancos de semillas, que son de las cosas más valiosas que puede tener la humanidad, se está perdiendo porque está siendo muy duro, se está generando una legislación incluso que penaliza los bancos de semillas tradicionales, para precisamente abrir el mercado a la comercialización de semillas transgénicas por un lado y de semillas híbridas, o que no estén formuladas exclusivamente desde la perspectiva de la tecnología transgénica, ¿no? Y luego, con respecto a los grupos de consumo, pues yo animaros, o sea, nosotros en PC en Rivas, que es de donde yo soy, mi agrupación local, arrancamos ya a final de mes con una pequeña formación en agroecología y vamos a montar un grupo de consumo. Tenemos a muchísima gente apuntada ya y la verdad es que estamos alucinando porque de cara a lo que es el trabajo de la agrupación a nivel local está siendo la bomba, está acercándose un montón de gente, es una cosa muy chula, de verdad, y también como una cuestión de militancia
de verdad os invito a que si podéis ponerlo en marcha, yo os dejaré mi contacto, se lo dejaré a Isa para que lo que necesitéis, si necesitáis consultar. Yo tengo contactos con gentes, con redes de producción ecológica, en agroecología de muchas partes del estado, es decir, os podría poner en contacto con productores vuestros a nivel local, si vivís en otros sitios, y bueno, pues que eso desde luego contéis con ello, porque está ahí, yo os ofrezco a los 6. Sí, para puntillar una cosa. Es que yo creo que además, o sea, es rollo, o sea, es militancia eso. Sí. Es decir, o sea, me he dado cuenta ahora mismo, ¿no? Que es, o sea, igual que ir a una mani, pues es hacer un grupo de consumo. Sí, sí. O sea, es militancia igual que esa parte de nuestra militancia. Yo creo que eso tengo también experiencia de grupo de consumo en Jaén, ¿no? Sí es verdad que llegamos un poco tarde, porque la mayoría del grupo de consumo y de redes de consumo son promovidas por CNT. O sea, que ahí tienen ellos un abanico muy grande de redes, ¿no? Y, o sea, pero yo viví esa experiencia de cerca de cómo se estaba trabajando en una red, y es que eso es lo que tú dices, es militancia, porque ya no es solo el que tú estés con el productor y ya sepas que hay un productor que esté concienciado, y que busca otras redes alternativas, sino que toda la gente que se va acercando a la red está más o menos politizada, pero entra en una dinámica de conocimiento, ¿no? Y sobre todo eso, en una dinámica de militancia, de participación en la asamblea, de hacerse responsable también de que el grupo funcione, de que salgan adelante iniciativas, y es muy interesante, y sobre todo llega a sectores como que nunca te pensaría llegar, a amas de casa, allí de Jaén, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante. Y que también desarrollan su propia actividad política. Claro, en el barrio y en su centro de... Varios temas. Yo lo que pretendo sacar de la conferencia no es tanto propuestas en positivo de lo que pretendemos con el mundo rural, sino al día de mañana tener base en el rural. Y que sean ellos mismos los que puedan crear su propia alternativa. Luego también considero necesario, que tenemos que estudiarlo, el tema del agua, ¿no? Sí. Que sí que se da. En Libia lo que se ha montado muchos términos es por el agua, y por lo que yo sé, aquí en el primer mundo, no dentro de organización, pero juntar a un aragonés y un murciano también va mal, ¿no? Porque es... No, pero es una realidad, ¿sabes? Pero tenemos alternativa nosotros, y nosotras. Sí, claro que sí, pero... Está bien. Sí, que hay que sí, pero tienes razón. Y ahora luego iba a decir otra cosa, pero creo que se me ha dicho. ¿Quería aragonés, perdón? No, soy gallego. Nosotros, lo que se plantea, sobre todo desde el último programa político más de IULO, que se plantea es un criterio de unidad de cuenca. Y que haya un órgano participado de agricultores, ciudadanos y confederaciones, etc. Es decir, que haya representación, porque el generar criterios de unidad de cuenca lo que te permite también es que las realidades diversas de, por ejemplo, un río que atraviesa varias partes del territorio, pues se vean todas reflejadas y representadas. No tanto el esquema de comunidades autónomas, aunque sí que es cierto que la Confederación Hidrográfica en general tiene un poco ese esquema, pero en la práctica el problema es que no se aplica muchas veces. Y el problema es que la división territorial muchas veces prima frente a la cuestión de la unidad de cuenca, no entender que el río es un todo vivo y es un ecosistema sensible, ¿no? Y que lo que pasa en el río, en la cabecera del río, afecta al río en el resto de los tramos, etcétera, etcétera, ¿no? Con la extracción de agua, de disminución de caudales, de pérdida de biodiversidad. O sea, entenderlo como una cosa viva y completa, ¿no? Y establecer órganos de participación, eso es muy importante. Ya me acuerdo de lo último que quería decir. También eso, de no presentarlo todo en escala macro, yo creo que es muy necesario también ir a lo micro en muchos términos de esto. Sí. Y es que vivimos en un estado donde la repartición de la tierra sigue siendo patriarcal a muerte, donde hay regiones donde la mujer no tiene reparto en la tierra. O sea, y eso son cosas realmente que afectan aquí directamente. Entonces, dar el paso a la agricultura ecológica de campos de consumo y tal, cuando ya en lo más micro se da una desigualdad, ahí también hay que priorizar. Sí, yo estoy de acuerdo. Evidentemente ha habido muchísimas cosas que no he tocado porque bueno, y que requerirían casi de manera individual requerían otra charla, ¿no? Los transgénicos requerirían otra charla, lo que has planteado, lo del reparto de la tierra, he dicho al principio que no lo iba a tratar porque realmente es muy complejo y sí que requiere elaborar una posición política muy completa, porque tiene mucho que ver pues con aquello de la reforma agraria, ¿no? Y ver un poco por dónde.
Las mujeres estamos fuera de los márgenes del sistema en casi todo, en el reparto de casi todo, por supuesto de la tierra también. Y aunque somos las mayores generadoras de agricultura de subsistencia en muchos países del sur y también aquí en el Estado, cuando en muchas áreas rurales la agricultura de subsistencia se ha llevado a cabo por mujeres, la propiedad de la tierra, la propiedad de los medios de producción y la propiedad de casi todo está fuera de las manos de las mujeres. Pero vamos, que sí, que comparto contigo el análisis y que evidentemente aquí mucho, se puede hablar de mucho y encima todo esto se agudiza con el tema de la PAC. La PAC tiene dos pilares, uno que es el primero, que es el directo, digamos, a la producción, y uno segundo que es como destinado a actividades alternativas, ¿no? Y de hecho ahora se está reforzando el segundo, el de actividades alternativas, sobre todo desarrolladas como el segundo, y lo que se está entendiendo ahí es como para darle un trabajín precario ahí a la mujer relacionado con el turismo que compense el trabajo principal, que sería el de la agricultura, que es el del hombre, que es el propietario, el que va a trabajar ahí. Y incluso con las reformas de la PAC se ha profundizado en toda esa estructura patriarcal, porque precisamente ese segundo pilar va, aunque no lo diga, que yo creo que hasta lo dice en la propuesta de reforma, va directamente orientado a tener a la mujer como un, ¿cómo se dice? Un accesorio, un dinero complementario, algo así. Se llama como una ayuda familiar, de hecho. Claro, sí. No me acuerdo del nombre, yo también... ¿Cómo es? Bueno, da igual. Es como que tienes una ayuda familiar y no se toma ni siquiera como un trabajador real. ¿Sabes? Tienes que tu mujer te ayuda, ¿sabes? Ya está. Bueno, nos esperan malos tiempos en términos generales para casi todo. El diseño de todas las políticas ahora va a ser... Pero es que es eso de lo macro, lo micro. O sea, preparar algo a un nivel tan general, cuando en el Estado español no se cobra paro, aunque lleves toda tu vida cultivando tierra, aunque te hayan quemado el monte, aunque se hayan llevado por delante porque el ave pasa por tu finca, y ahí no hay subsidio de paro. Por eso os cuento también que evidentemente aquí también se trata de articular alternativas, ¿no? Y ver qué podemos hacer desde la organización, desde los curros que tengamos, o desde los espacios de militancia, o desde la institución si estamos. Entonces, por eso os doy también un poco pequeñas alternativas de proyectos pequeños, que luego no van a cambiar, pero bueno, que poco a poco eso suma, de qué cosas se pueden hacer en lo concreto, por ejemplo, desde las administraciones locales, o proyectos incluso que podemos trasladar a las administraciones o a los territorios donde vivimos, ¿no? Aquí hay gente que se está montando en proyectos, pues por ejemplo, unas compañeras, algunas son del partido y otras son de IU, han montado un proyecto, han alquilado una hectárea y la han subdividido en pequeños huertos y están generando una especie de mini parque agrario donde se inserten varios proyectos agrícolas en rotación y demás. Es decir, bueno, pues hay gente que ya está experimentando con ver de qué manera se pueden organizar y autoorganizar en proyectos alternativos. Lógicamente esto no va a cambiar el paradigma que hay, pero sí que suma y sí que genera... Evidentemente lo micro es fundamental, un poco por eso, estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que hacer un esfuerzo por generar esa palanca de cambio de lo micro, ¿no? Para que haya un salto luego cualitativo. Bueno, yo soy breve, simplemente, a ver, yo estudio ingeniería agrícola y también quería hacer una puntualización un poco de cara a que no lo tomemos como filosofía, porque no se plantea la cosa de cara al futuro tan mal como nosotros lo vemos, está muy mal, y la política agraria común no está haciendo ningún bien, y eso es real, pero por lo menos en mi escuela la formación que se nos está dando es una formación muy orientada a la producción sostenible. Entonces se están desarrollando muchos proyectos, nosotros hacemos allí un grupo de consumo, tenemos un proveedor que viene a nuestra escuela, de agricultura ecológica, ganadería ecológica, bienestar animal, y eso se tiene mucho en cuenta en la formación. De hecho también se nota una formación muy crítica con la política agraria común, que después hay de todo en todos lados, pero que la mayoría es orientado siempre a eso. Y eso está muy bien, porque yo creo que todo o muchas cosas son educacionales, y que si se ve que se está formando a los futuros ingenieros agrónomos en una política ecologista, es bastante alentador. Y también una cosa que quizás suene interesante en términos, porque es un proyecto que hemos estado desarrollando mis compañeros y yo en mi facultad, que es una cosa que se llama la acuaponía, no sé si lo habéis escuchado. Es es básicamente la mezcla de la acuicultura con la agricultura, de forma que se crea un sistema cerrado en el que tú tienes tu banco de peces
El agua sucia de ese banco de peces pasa por un filtro bacteriano que transforma los nutrientes para que puedan ser absorbidos por las plantas. Ese agua pasa por una canalización hacia unas plantas. Las plantas absorben esos nutrientes que ensucian el agua y el agua se filtra y pasa limpia y vuelve al estanque. Entonces es un ciclo cerrado, bastante ecológico, y lo estamos desarrollando ahora, no sé si en más sitios. Nosotros lo han incluido en el plan de estudios ahora. O sea ¿Qué es hidropónico o aeropónico? No, es acuapónico. Es una cosa bastante diferente. Lo hidropónico es agua con sustrato. Creo que no oyen bien al fondo. Bueno, pues oye, enhorabuena. Es bastante interesante. Enhorabuena porque es un proyecto muy chulo. Sí, se va desarrollando más. Yo creo que sería interesante también empezar a invertir en grupos de consumo, de pescado como agricultura, en este tipo de producciones, que son bastante, altamente ecológicas y que requieren muy poco territorio. ¿Sabes? Porque nosotros tenemos 2 en invernaderos de este tamaño, ¿sabes? Entonces son bastante productivas, y además muy productivas. Las plantas nosotros las estamos haciendo con lechugas y crecen rápido y están buenas. La última pregunta ya. Simplemente un apunte. Bueno, has comentado esto, yo no estoy estudiando agrónomos, ¿no? Pero bueno, que yo creo que en la escuela de agrónomos de Madrid son de otro lado, porque yo los amigos que tengo ahí estudiando, yo creo que no tienen ni ese tipo de concienciación, ¿no? Que veo que está comentando ella. Eso es un problema, Pero bueno, aparte, lo que quería comentar un poco es que lo que falta es un poco de concienciación de que, bueno, esto ya era un tema que quería comentar hace tiempo, ya hemos cambiado de tema, pero de concienciación de que la agricultura es importante para cualquier tipo de estado, porque es una producción que es necesaria. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco en televisión, en el mismo programa en el que salía el hijo de la duquesa de Alba, se veía un empresario que decía que es que el futuro de todos los agricultores andaluces era tener una tienda en internet. A mí eso me pareció la mayor, no sé, o sea, yo aquello no me lo creía, digo, bueno, la verdad es que es una broma. O sea, como que decía que, no sé, digo, es que si no hay agricultura, si no hay producción en un país, que, o sea, es lo básico, ¿no? Por lo menos necesitamos comer, ¿verdad? Es algo a lo que no podemos renunciar. Hay que concienciar a la gente de que es algo necesario. Sí. Bueno, pues nada, agradeceros el ratito este que hemos pasado. Para mí ha sido muy enriquecedor. La verdad es que estoy súper orgullosa del trabajo que se está haciendo, si me lo permitís que lo diga, desde la UJC, porque las 2 últimas escuelas, por lo menos, creo que son muy valiosas para abrir nuestro discurso y para enriquecerlo más. Y nada, yo solamente quería deciroslo, trasladároslo, que bueno, que cada vez que hacéis algo, pues a mucha gente que estamos en el partido, pues nos ponemos muy contentos, porque creo que la gente que llegáis por detrás, pues vais a aportar un montón de conocimientos y un montón de perspectivas amplias que las necesitamos. Muchas gracias.